Encuentra el campo eléctrico debido a un plano infinito de carga positiva con una densidad uniforme de carga superficial sigma. Pues básicamente aquí nos están diciendo, tienes un plano, oficialmente va hasta infinito, sí, pero ya en términos reales, pues sería algo, una superficie lo suficientemente grande como para que estemos muy lejos de las orillas. Y nos piden calcular el campo eléctrico, dado que o esa superficie está repleta de cargas positivas. Entonces, imagínense que tenemos esta superficie, se extiende en todas direcciones hasta infinito. Entonces, aquí nuevamente vamos a llegar a la misma conclusión de hace rato. Para cada una de las cargas que tengamos sobre esta superficie, cada una de ellas va a producir líneas de campo eléctrico que van radialmente en todas direcciones. Pero si tú quieres analizar el campo eléctrico en un punto cerca de esta superficie, todas las componentes de las diagonales se van a cancelar con la contraparte que está del otro lado del punto que están analizando. Y por lo tanto, todas las líneas de campo eléctrico que sobreviven aquí van a ser perpendiculares a la superficie, ¿sí? Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer, si tenemos ese plano, que aquí voy a representar como un cuadrado, pero que ustedes van a extender hasta infinito. Esto de aquí se extiende hasta menos infinito. Todo esto se extiende hasta menos infinito. Hacia allá se extiende hasta infinito. Hacia acá se extiende hasta menos infinito. Y hacia arriba se extiende hasta más infinito. Nos dicen, ¿cuál es el campo eléctrico alrededor de ese punto? Voy a proponer un punto P en X, Y y Z. Nuevamente, no importa las coordenadas. Si acaso lo único que importaría es qué tan lejos estamos de la superficie, ¿sí? Pero ahorita van a ver que para este caso en especial ni siquiera eso nos interesa. Y ahorita van a ver que es muy interesante el resultado. Lo que voy a hacer es proponer una superficie gaussiana cerrada que me permita simplificar el problema al caso tal en el que yo tenga los vectores de campo eléctrico, que ya acabamos de concluir. Debido a esto, acabamos de concluir que todos son perpendiculares. Necesito una diferencial de área que también sea perpendicular. Por lo tanto, la geometría gaussiana va a tener que tener una superficie plana paralela a el plano. Y como es una superficie cerrada, tengo que tener esa superficie plana de este lado y del otro lado. Les propongo cualquier superficie, puede ser un cuadrado o puede ser un cilindro, lo que ustedes quieran. Simplemente lo voy a poner aquí. Aquí está mi superficie gaussiana. Y del otro lado del problema, o sea, del otro lado del plano, también voy a tener el otro extremo de mi cilindro. Y entonces esto se va a cerrar de este lado. Y entonces aquí voy a tener el cilindro que atraviesa este plano. ¿Sí? Y aquí, pues, aquí es donde se encuentra el cilindro con el plano, ¿sí? Pues ahí está. Entonces, tengo la superficie 1, tengo la superficie 2, que es las paredes del cilindro, y tengo la superficie 3. Entonces, el flujo eléctrico total va a ser igual al flujo de la superficie 1 más el flujo de la superficie 2 más el flujo de la superficie 3. ¿Cuál va a ser el flujo de la superficie 1? Y aquí tenemos la integral de superficie de campo eléctrico por diferencial de área. Más, ¿cuál es el flujo en las paredes de ese cilindro? Si todos los vectores de campo eléctrico van saliendo paralelos hacia afuera, ¿cuántos de esos vectores atraviesan las paredes del cilindro que también van perpendiculares a la superficie? Ninguna. Entonces, el flujo de las paredes del cilindro es cero. Y por eso les dije que pudieron usar cualquier superficie, un rectángulo, bueno, un paralelepípedo, lo que ustedes hayan querido, hasta una estrellita. Si hubieran hecho esto con una estrellita así, como un churro que se extiende hacia los dos lados, el resultado también les da, ¿sale? Aquí no importa la geometría, siempre y cuando las paredes sean perpendiculares a la superficie. Y entonces aquí voy a tener más la otra integral de superficie. Esta es la superficie 1 y esta es la superficie 3 de campo eléctrico por diferencial de área. El planteamiento ya está y entonces lo demás es álgebra. Y esto va a ser igual a la carga interna entre epsilon 0. Entonces tengo dos integrales que corresponden a las dos tapas.
ya vi que los vectores son paralelos, entonces va a ser el ángulo 0, coseno de 0, 1, y entonces me voy a quedar con el campo eléctrico por la integral de superficie de la diferencial de área, más el campo eléctrico por la integral de superficie de la diferencial de área. Y esta es la superficie 3 y esta es la 1, y eso es igual a la carga 1 entre epsilon 0, ¿sí? Como estas dos superficies son iguales, la voy a llamar A, de la superficie del área que yo seleccioné, y entonces tengo E por A más E por A igual a la carga interna entre epsilon 0. Y entonces esto ya sería la suma, sería 2 veces E por A igual a la carga interna entre epsilon 0, y despejo E, voy a tener la carga interna entre 2 veces el área por epsilon 0. Lo único que me falta es saber cuánto vale la carga interna. La densidad superficial de carga está dada como la carga entre el área. ¿Están de acuerdo? Y entonces yo quiero saber, o lo que es lo mismo, la carga interna entre el área. Yo quiero saber cuál es la carga interna y entonces voy a tener sigma por A y eso lo pongo acá arriba. Por lo tanto, voy a tener sigma por A entre 2 veces A por sobre epsilon 0. El área se cancela con el área y me queda que el campo eléctrico va a ser igual a sigma entre 2 veces epsilon 0. Y fíjense qué interesante es este resultado. Ya llegamos al resultado. Ni siquiera, ¿sí? Ni siquiera tuve que decir a qué distancia está, ¿sí?, la tapa del cilindro y por lo tanto a qué distancia de la superficie estoy calculando el campo eléctrico. El resultado no depende de la distancia en la que yo estoy parado, lo cual significa que este campo eléctrico, como todas las líneas de campo eléctrico son paralelas, nunca va a disminuir de magnitud. Siempre es la misma magnitud. Pueden estar a 10 kilómetros o pueden estar a 1 milímetro. El resultado de campo eléctrico siempre es el mismo. Bueno, ¿preguntas hasta aquí? ¿No? Ok,